Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya están allí conectados, que fielmente nos siguen en cada servicio. Damos las gracias al Señor, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta noche maravillosa, por la bendición que ya tienes preparada para nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y el tema de hoy se titula El corazón amoroso de un intercesor. El corazón amoroso de un intercesor. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche. Dios utilizó a muchas personas grandemente. El caso por lo menos de José fue llevado a Egipto como esclavo, vendido por sus hermanos, fue encarcelado por el engaño de la esposa de Potifar, pero no pasó la vida resentido y tampoco se vengó, al contrario, ayudó a sus hermanos cuidándoles hasta sus descendientes más lejanos. Otro ejemplo es Moisés, siervo de Dios. Él sufrió muchas veces por el pecado del pueblo de Israel. Por cualquier cosa comenzaban a murmurar diciendo que era mejor la vida pasada como esclavo en Egipto. Pero siempre y Moisés, por este motivo, cometieron pecado. El pueblo de Israel cometió pecado contra el Señor. Dios había dicho a Moisés que destruía al pueblo de Israel por su maldad y que iba a levantar de Moisés un nuevo pueblo. Pero este siervo no le contestó diciendo, tú eres justo y haz mejor lo que te parezca, sino que puso su vida para aplacar la ira de Dios. Vamos a estar leyendo a Éxodo 32, 31 y luego vamos al versículo 32 y de allí vamos a desarrollar la enseñanza de esta noche. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, como dije antes, en Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Verso 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Como dijimos en la introducción, el pueblo de Israel pecó en el desierto contra Jehová, murmurando y quejándose de Dios y de la vida que Dios les había dado en el desierto. Y ellos se quejaban permanentemente que aun cuando estaban esclavos en Egipto, para ellos la vida que tenían antes era mejor que la que estaban afrontando en el desierto. Y Dios llama a Moisés a que tuviera un encuentro personal allí en el monte de Sión, en el monte, para tener una revelación de las leyes. Y cuando Moisés se demoraba, el pueblo se desesperó y pensó que Moisés no iba a regresar más. Pero cuando estaban allí en la espera de Moisés, hicieron dioses, hicieron imagen de los dioses que ellos estaban acostumbrados a adorar en Egipto.
porque sus costumbres fueron permeadas por las costumbres de Egipto. Y entonces ellos habían visto cómo Egipto adoraba a los animales. Y dentro de las leyes que Dios le estaba dando a Moisés, precisamente una mm, de las guianzas que Dios tenía contra este pueblo era que no se debía hacer imagen ni semejanza de Dios, ni se tenían que apostrar a dioses extraños, a dioses ajenos. Entonces, el mismo Dios le dice a Moisés lo que está sucediendo en el campamento de Israel mientras que Moisés está en la presencia de Dios. Miremos entonces lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Y vemos entonces en Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto te ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, vemos en primera instancia que Dios le dice a Moisés que ese pueblo de, de Moisés, porque Dios le dice: anda, desciende, porque tu pueblo, le dice a Moisés que el pueblo que Moisés sacó de Egipto se corrompió y se habían hecho ídolos o dioses ajenos a las costumbres de Israel y se habían postrado para adorarle y le habían ofrecido sacrificio. Pero Dios también llama la atención que se apartaron muy pronto. Dios llamó a Israel tu pueblo, primera instancia, en el sentido de que ellos pertenecían a Moisés y no a Dios. Con esto Dios sugiere a Moisés que él había o estaba a punto de rechazar a Israel. Pronto se han apartado. Ellos no esperaron mucho para andar en su propio camino pecaminoso. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Dios describió a Moisés todo lo que pasó y aún citó las palabras del pueblo, el cual estaba en idolatría. Dios sabía exactamente lo que pasó. El pueblo ignoró a Dios, pero Él no los ignoró a ellos. El pueblo ignoró a Dios, pero Dios no ignoró al pueblo. Entonces, Dios le hace una asombrosa oferta a Moisés. ¡Qué tremendo! Dios le dice, vamos a mirar Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira a ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dios habló como si ya le hubiera visto suficiente y él hizo una propuesta excepcional a Moisés. Si Moisés solamente hubiera aceptado, Dios hubiera consumido a Israel y hubiera comenzado otra vez con Moisés. Y de ti yo haré una nación grande. Dios hipotéticamente hubiera podido hacer esto,
aún cumplir cada promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de Moisés. Y esto cambiaría completamente el lugar de Moisés, haciéndole a él como si fuera el nuevo Abraham en el plan de Dios para Israel. Moisés tuvo la oportunidad de ser reverenciado a la manera que Abraham lo es, y el ser honrado por cada generación subsiguiente. Pero esta generación iba a seguir con su dura cerviz. Esta frase de dura cerviz tiene un simbolismo que aparece muchas veces en la Biblia, y es una metáfora de un granjero, de un buey o caballo que que no responde a la correa cuando éste tira de la correa. Es una metáfora entonces cuando un granjero le jala la correa a un caballo o a un buey, el buey no responde. Entonces, la reacción de Dios es: déjame que se encienda mi ira en ellos. Dios no pidió por la opinión o participación de Moisés en este asunto. Simplemente dijo: déjame para que yo pueda hacer esto. La impresión clara que si Moisés no hacía nada, el plan de Dios seguiría en contra y iba a destruir a Israel. Pero la reacción de Moisés no es que se siente halagado, ni es la oportunidad de ser el nuevo líder para Israel, sino que antes, por el contrario, es la oportunidad, es donde Moisés muestra ese corazón amoroso y hace la primera intercesión por Israel. Éxodo 32:11. Miremos. Éxodo 32:11. Oh, gloria al que vive y reina. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Vemos entonces que la reacción de Moisés, aleluya, es interceder. Era porque ese pueblo se merecía el castigo de Dios. Pero no, Moisés aprovecha esta oportunidad, y Moisés, dice la palabra, que oró en presencia de Jehová su Dios. Moisés se rehusó a no hacer nada. Él no dijo de una manera fatal: bueno, lo que Dios quiera hacer, eso lo hará Dios porque Dios es Dios. No, él oró en presencia de Jehová de acuerdo con lo que él creía que era el corazón de Dios. La oración de Moisés no fue larga, pero fue fuerte. No es lo que muchas veces dura la oración, sino su fuerza la que hace atractiva al cielo. Así Jehová condujo a su siervo a tener una relación profunda en las cosas de su corazón, y por lo tanto su intercesión prevaleció. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Ahora en su oración, Moisés le regresó el pueblo a Dios.
Porque acuérdense que Dios dijo, ese es tu pueblo que tú sacaste. Ahora Moisés le regresa el pueblo a Dios. Dice, Señor, ellos te pertenecen a ti y no a mí. Yo no quiero ser el Dios de este pueblo. Solo tú puedes hacer eso. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Moisés luego apeló a Dios bajo el fundamento de la gracia. Señor, para empezar, no merecíamos ser sacados fuera de Egipto. Tú lo hiciste por tu gracia, no porque lo merecíamos. Por favor, no te detengas de lidiar con nosotros por gracia. Porque, ¿por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué le vamos a dar motivos a los egipcios que hablen mal de ti y que hablen mal de nosotros? Moisés luego apeló a Dios bajo el fundamento de la gloria. Señor, te traerá descrédito ante los ojos de las naciones. Si tú matas, si tú obras en contra de Israel, vas a traer descrédito para ti mismo delante de las naciones. Los egipcios pensarán que eres un Dios cruel, el cual trajo al pueblo al desierto para matarlos. No dejes que nadie, Dios, piense eso de ti. O no permitas, Dios amado, que ninguna nación piense que tú eres un Dios cruel. Moisés estaba sin duda lleno de compasión por el pueblo, pero el mayor de sus preocupaciones era el honor del nombre de Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. ¿Dónde iba a quedar el juramento? ¿Dónde iba a quedar el prestigio de Dios? Finalmente, Moisés apeló a Dios bajo el fundamento de su bondad. Señor, mantén tus promesas. Eres un Dios bueno, el cual siempre es fiel. No rompas tus promesas a Abraham, a Isaac, a Israel. A falta de otra retórica, tendríamos que dejar nuestras peticiones y que Dios haga entonces lo que tenía que hacer. Pero el Señor permitió que las promesas estuvieran allí en juego y Moisés sabía que Dios no puede negarse a ti mismo. Moisés baja, trata con sus hermanos, trata con Aarón, ¿sí? Pero él sabía que el furor de Dios todavía está presente. Entonces Moisés vuelve a interceder por su pueblo. Allí no solo quedó la intercesión de Moisés, sino que ahora Moisés vuelve a orar, a interceder por el pueblo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 32:30. Gloria al Señor. Allí, un segundito mientras que logro. Éxodo 32:30. Dice la palabra, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Porque Moisés sabía que Dios estaba decidido a castigar a este pueblo. Y entonces le dice, yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Moisés ya había intercedido por el pueblo, lo vimos en Éxodo 32,
11 al 14, pero él volvió a orar por ellos debido a que vio el pecado. Cuando él desciende de la montaña, Moisés ve con sus propios ojos el pecado del pueblo y ve que se habían desenfrenado en la idolatría. Y fue impresionado con profundidad que él llama a el pecado de Israel un gran pecado. Quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Moisés también aprendió en el monte Sinaí, y ahorita dije el monte de Sión, es el monte de Sinaí. Moisés también aprendió en el monte de Sinaí que la pena de la idolatría era la muerte. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Éxodo 22:20. La idolatría, la pena de la idolatría es la muerte. Él estaba más consciente que nunca que la distancia entre el pueblo y Dios y sintió la urgencia de interceder y entonces hace una audaz petición en favor del pueblo. Éxodo 32:31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Verso 32, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oh, ahí es donde vemos el corazón amoroso de un intercesor. Allí es donde dice entonces Moisés, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Él es consciente que el pecado que había cometido Israel era grande, era desobligante, era ofensivo contra Dios. Moisés no minimizó el pecado del pueblo o lo puso en términos flexibles. Ellos eran culpables de adorar a otros dioses, a un dios de oro. Las personas aún adoran a los dioses de oro. Aún la gente común, la gente de estos tiempos, adoran al dinero, adoran a Mamón, adoran las riquezas, adoran tener posesiones, olvidándose de la verdadera adoración de Dios. Y entonces le dice, ¿por qué no perdonas ahora el pecado de este pueblo? Moisés sabía lo enorme del pecado del pueblo, pero él aún pidió perdón. Lo que está diciendo, perdona el pecado de nuestra raza, perdona el pecado de nuestro país. Esta era una apelación a la gracia y a la misericordia de Dios. Moisés era consciente que el pueblo era culpable, pero solo acudiendo a la gracia y a la misericordia de Dios podía lograr que Dios perdonara a este pueblo. Y entonces pone una condición. Dice, si tú no perdonas al pueblo, si tú sacrificas al pueblo, entonces sacrifícame a mí. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés pidió a Dios que perdonara a Israel bajo el fundamento de su propia identificación sacrificial con el pueblo pecador. Ahora Moisés se entrega como tipo de Jesús en sacrificio. Y cuando se refiere al libro, quizá es el libro de la vida, como dice el Salmo 69:28. El libro de la vida. Ese que acudimos cuando nosotros pedimos perdón por alguien, cuando nosotros intercedemos por alguien, le decimos, y anota mi nombre en el libro de la vida. Está diciendo Moisés, renuncia a estar escrito como sacrificio. Él se expone ahora como sacrificio. Si Dios no perdonaba, Moisés pidió entonces que él fuera condenado por el pueblo, que todo el pecado del pueblo se le adjudicara, se le imputara
a Moisés. Entonces se identifica de manera sacrificial en beneficio del pueblo. Moisés sintió que Israel había pecado de una manera tan terrible que la sangre de un buey o una cabra no podía cubrirla. Tendría que ser un hombre que el que sufriera el lugar, el que tomara la vida de un hombre, tomara el lugar de todo el pueblo que había pecado contra Dios. Por lo tanto, él se ofrece a ser eliminado del libro de Dios. Y si de esta manera podía rescatar al pueblo, en el corazón, en el amor de Moisés, entonces prefiere entregarse y perder la oportunidad de aparecer en el libro de la salvación. Y Dios dijo no a la petición de Moisés. Pero podemos decir que Dios vio más allá el sacrificio de uno más grande que Moisés. Allí Dios estaba viendo el sacrificio de Jesús, no el sacrificio de Moisés, el cual se daría a sí mismo por el pueblo, trayendo una expiación entera y final. Y él se puso entre el pueblo y la ira de Dios y dijo, castígame. Él no lo hubiera podido soportar. Era demasiado. Pero el noble espíritu, el amor que Moisés tenía por su pueblo, aquí brilla muy claramente en este gran incidente. Por supuesto que este corazón sacrificado era el mismo corazón que Jesús tuvo al morir por nuestro pecado, como dice Primera de Pedro 3:18, Segunda de Corintios 5:21. El apóstol Pablo tuvo también algo de este corazón. Lo demuestra en Romanos 9:3. Aleluya. Gloria a su nombre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, las promesas de Dios no pasarán. ¿Cuál fue la respuesta de Jehová a la petición de Moisés? Miremos entonces, oh gloria a Dios, la respuesta de Dios ante la petición, sí, ten misericordia, la petición de, una vez más, de Moisés, perdona el pecado de este pueblo. Yo reconozco que este pueblo es pecador, pero si tú no los perdonas, ¿por qué entonces no me sacrificas a mí? Yo asumo toda la responsabilidad del pecado de este pueblo. Y entonces encontramos en Éxodo 32:33, y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El Señor está diciendo claramente que el que peque contra Dios, ese no va a ser encontrado en el libro de la vida. El día del juicio, que se abran los libros, aquella persona que ha pecado contra Dios no aparecerá en el libro. Entonces es claro, y el Señor le explica a Moisés, aquella persona que peca contra mí, este raeré yo del libro.
Y sigue diciendo el versículo 34. Ve, pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Sin embargo, los que acuden a la misericordia, los que acuden al perdón, por eso Dios expuso a su Hijo unigénito para que muriera, para que todo aquel que le recibiera, todo aquel que se arrepintiera de su mal camino y aceptara el sacrificio, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Allí es donde comienza la misericordia. Pero todo pecado del hombre tendrá siempre una consecuencia. Y aleluya, Dios no puede ser burlado. El hombre ha intentado evadir el juicio de Dios, pero el Dios no puede ser burlado. Todo pecado tiene una consecuencia. Y dice entonces, al que pecara contra mí, a este erraré yo de mi libro. Dios estuvo de acuerdo en librar a toda la nación. Pero él, en definitiva, se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individualmente. Y le da una orden. Ve y pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. Esta era la promesa de Dios. Él será siempre un Dios fiel a favor de Israel, a mantener su preferencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. A pesar de que este era un pueblo pecador, a pesar que era un pueblo que merecía la muerte, Dios manda siempre el ángel de él, el ángel de Jehová, que vaya delante de Moisés y delante del pueblo. Yo castigaré en ellos su pecado. Toda esa generación adulta de Israel jamás entró a la tierra prometida. El juicio específico aún no se pronunciaba, pero Dios sabía que eso sucedería, que vendría un día de juicio, vendría el día del juicio final, y Dios entonces analizaría el pecado individual de cada persona. Y Jehová hirió al pueblo. Esto probablemente se describe en la muerte de los 3,000 que habían sido mencionados en Éxodo 32, 28. Acuérdese que Moisés levanta la mano y dice, ¿quiénes están a favor de Dios y a favor mío? Y pasaron los hijos de Leví, sean los sacerdotes, y dijo, bueno, saquen sus armas y castiguen. Y ese día los hijos de Leví sacrificaron a 3,000 personas que habían ofendido a Dios y que se habían hecho un nuevo Dios para ellos. La idolatría fue castigada en el corazón de Moisés. Envió a los levitas que castigaran a más de 3,000 personas. Usted lo puede leer en Éxodo 32, 28. Pero Hebreos 3, 16 al 17 dice que los idólatras en el desierto no entraron en la paz, no entraron a la tierra prometida. Hay muchos poderosos y muchas personas que son cultas, pero Dios está buscando entre todos los hombres al que ama fervientemente las almas de Dios. Dios busca uno que en verdad ame al prójimo como a sí mismo y espera de él esta confesión sincera, como lo que ocurrió con Moisés, que aún en su corazón amoroso se puso delante de Dios como sacrificio y él asumió la posición de el pecado del pueblo.
En la Biblia vemos a muchos hombres que oraron y asumieron el pecado del pueblo, aunque eran inocentes, aunque eran hombres íntegros. Pero en ese corazón amoroso de intercesor, que es lo que Dios está buscando, dice la misma Biblia que Dios está buscando a hombres y mujeres que se pongan en la brecha del pecado entre el pueblo y Dios. Hombres amorosos por la salvación de las almas. Tenemos que reconocer que nuestro país no está bien. Tenemos que reconocer que nuestro país necesita la intercesión amorosa de hombres y mujeres que se pongan en la brecha entre el pecado, entre la división que hoy estamos viviendo entre nuestro pueblo y Dios. Y que se detenga los juicios de Dios, porque vendrán juicios. No quiero ser profeta malo, pero para Colombia, si el pueblo donde es invocado el nombre de Jehová no se arrepiente y se aparta del mal camino, vendrán tiempos difíciles para Colombia. La Biblia lo dice, que vendrán juicios de Dios sobre Colombia, y aún estamos viendo de que se está saliendo de las manos, el control se está saliendo de las manos, la gobernabilidad en nuestro país, y todas las noches vemos las huelgas y vemos los muertos y vemos que el pecado asedia, que las muertes asedia, que el delito, que la delincuencia asedia a los hombres de bien. Y es necesario que la iglesia, como ese hombre amoroso, como ese intercesor amoroso, se interponga en la brecha que cada día se abre, la brecha del pecado, que cada día se abre entre el pueblo, entre nuestro pueblo Colombia, y en contra de Dios. Reconocemos que somos pecadores, que Colombia ha pecado grandemente contra Dios. Aquí ha habido masacre, ha habido violación de los derechos, se ha multiplicado la maldad, el narcotráfico, los delincuencias, se han tomado este país, se han tomado las leyes, han violado las leyes. Pero es necesario que un pueblo amoroso asuma la responsabilidad. Y si usted ve a grandes hombres como Nehemías, como Daniel, como Jeremías, que dijeron y reconocieron, hemos pecado, desde la cabeza hasta los pies, desde nuestros padres, desde nuestros líderes. Isaías dice que desde lo más alto, desde los administradores, desde los líderes, desde los hombres que están en eminencia, hasta el más simple del pueblo, ha pecado contra Dios. Aleluya. Y es tiempo que la iglesia demuestre una confesión sincera, una oración intercesora con sinceridad, con ferviente entrega por el prójimo, y demuestre amor por esas almas que se pierden a pesar de que son culpables. Lo reconocemos, que son culpables, que quizás no se merezcan, pero nosotros no somos quien, nosotros no somos ningunos jueces que podamos determinar si Colombia, por la ira de Dios, sea raída del libro de la vida. Es al contrario. Dios ha puesto a las iglesias, especial nuestra iglesia, para interceder, para entregarnos fervientemente en oración, para que desde el trono de la gracia de Dios salgan tiempos de refrigerio, tiempos de gracia, tiempos de misericordia, tiempos de perdón. Aleluya. Dios va a usar todos aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón amoroso por su tierra, por su pueblo. Es el trasfondo del que se consagra gozosamente y que les sirve fielmente en amor a Dios. Dios está esperando que tú te levantes como un solo hombre hoy para que la gloria del Señor sea derramada sobre nuestro pueblo. La gracia y la misericordia alcance a cada uno de ellos. Oh, gloria a Dios.
alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. La violencia, la delincuencia, el pecado, la maldad, la violación de los derechos humanos se ha tomado a nuestro país. Pero nosotros todavía creemos que en nuestro Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios amoroso, que es un Dios que no desea la muerte del impío, sino por el contrario, que el impío proceda al arrepentimiento. Y estos son tiempos propicios de que la iglesia se levante como un solo hombre a orar y a tomar la responsabilidad como si fuera verdaderamente un hombre amoroso, un hombre que demuestra en su corazón y que le duele que su pueblo se pierda en el pecado, en la desidia y en la maldad. Moisés era un líder que amaba a su pueblo. Aunque estos eran malos, los amaba de tal manera que pedía que borrara su propio nombre del libro de la vida para salvarlos. El amor de Moisés no era hipócrita ni fingido. Dios sabe la verdad. Dios estaba con ira por la maldad del pueblo, pero recibió con agrado la confesión de Moisés. Si queremos saber cuál es el motivo de la elección de Moisés por parte de Dios, fue por el corazón de Moisés, porque era un hombre que tenía un corazón amoroso de intercesor. Eso es lo que Dios desea con su iglesia, que la iglesia es tiempo que la iglesia se levante en oración e intercesión, conmovido de verdad por Dios. Oh, gloria. Padre, te doy gracias por esta palabra. Reconocemos que nuestro país ha pecado contra ti, que desde la cabeza, desde nuestros líderes, desde nuestros padres, hasta el más pequeño de nuestro pueblo ha pecado contra ti, Señor. Pero hoy clamamos, acudiendo a ese mismo corazón, acudiendo al ejemplo de Moisés. Intercedemos por Colombia, Señor. Ten misericordia de nuestra patria. Ten misericordia de estos líderes que le ha faltado entereza quizás, que le ha faltado sabiduría para gobernar. Pero te pedimos ahora que intervenga, Señor, y detenga esta matanza, que detenga estos enfrentamientos, Dios del cielo. Estos jóvenes exponiéndose a la muerte y cada noche oímos la muerte. Cada noche oímos de las revueltas, de los enfrentamientos del SMAT, del enfrentamiento de la policía contra nuestros jóvenes, Señor. Y no queremos, estamos cansados ya de esta angustia, de este dolor, de la muerte, de la falta, de la violación de los derechos humanos, de la violación de la guerrilla, de la violación de los narcotraficantes, la violación de los fuertes, la violación de los agresivos, de los que se levantan armados contra de un pueblo indefenso que no tiene cómo defenderse. Pero tú has puesto el corazón amoroso intercesor de tu iglesia, oh Dios del cielo. Este es el tiempo, Dios amado. Remueve el corazón amoroso de tu iglesia para que se levante como un solo hombre delante de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de verificar, de sentir en nuestro corazón el mal que le sobrevendrá a nuestro país. Ya sumido en violencia, sumido en desidia, sumido en desgracia y en problemas económicos. Añadiéndole esta pandemia que ha atacado sin misericordia a mucha gente, y mucha gente ha perdido y seguirá perdiendo la vida. Pero ten misericordia de nuestro pueblo. Derrama tu unción especial sobre Colombia, sobre sus habitantes.
en el nombre poderoso de Jesús. Y usted, amigo, que nos ha escuchado esta noche y todavía no ha recibido el perdón y la gracia de nuestro Dios, usted lo puede hacer a través de esta sencilla oración. Diga conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y deseo que tú tengas misericordia por nuestro país. Y comienza por mí. No quiero ser raído del libro de la vida, sino antes por el contrario. Escribe mi nombre en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte, pasa tu sangre por mí, perdona mis pecados y ayúdame a sentir misericordia por los que se pierden, por esa gente que todavía no te conoce. Pero Señor, gracias por esta noche, porque a través de esta palabra yo me quiero reconciliar. Si usted estaba apartado del Señor, reconcíliese esta noche con Dios y levante su mano y diga: Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y quiero pertenecer a tu cuerpo, que es la iglesia. Si lo ha hecho, amado hermano, amigo, comuníquese con nosotros a través de todos estos medios que por lo general aparecen allí en su pantalla, y deseamos que la gloria, que la paz de Dios sea sobre usted, sobre su familia y sobre nuestro pueblo, sobre nuestra querida Colombia. No nos cansaremos de interceder, aunque como el pueblo de Israel, que era pueblo, que eran malos, que se merecía el castigo de Dios, pues preferimos que Dios nos tome a nosotros. Y nosotros esta noche asumimos el pecado de Colombia. Nos arrepentimos delante de la presencia de Dios para que salgan tiempos de refrigerio desde el trono de la gracia. Gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Te pedimos que bendigas grandemente a Colombia y a aquellas personas que están atravesando por problemas con dificultad. Oh Señor, sabemos que hay muchas personas todavía debatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales. Coloca tu mano de bendición, sácalos con bien. Sabemos que hay muchos que están encarcelados, otros que están oprimidos por las fuerzas demoníacas. Ministra en ellos libertad y sean libres ahora en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amigos, yo me emociono cuando comienzo a enseñar sobre la palabra y pasó el tiempo, y como decimos en estos servicios, reciban un cordial saludo de su pastora Marta Merín, que los quiere un montón, y este es su servidor, su pastor Elvis Manotas, que no se rehúsa a enseñarle la revelación de Dios. Que la gloria, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, y nos vemos muy pronto. Gloria al Señor.